Quiero comenzar, doctor Amílcar, por dirigirme a usted. Usted tiene toda la razón en su carta de despedida, que la leí con mucho cuidado. Los tiempos de Dios son perfectos, y en el tiempo que usted estuvo como director ejecutivo de la Federación, sin duda volvió a demostrar su gran experiencia y su gran capacidad y su gran lealtad, que hoy constituye para mí y para el gobierno en general una gran satisfacción. Y nuevamente haber tenido la oportunidad de trabajar de manera independiente, con criterio y en representación de los gobernadores de nuestro país. Muy importantes logros conjuntos, ustedes, nosotros, con nuestra muy querida presidenta de la Federación Saliente, Dylan Francisca Toro, y con todos los gobernadores que hoy cuentan con una federación unida, una federación que tiene muy claros sus objetivos, su visión de país y sobre todo un compromiso inquebrantable con la construcción de esa paz estable y duradera. Muchos conceptos, enseñanzas, como también frases y anotaciones célebres e importantes en sus columnas de opinión, doctor Amílcar, resaltando, por ejemplo, y lo voy a citar: donde hay voluntad hay caminos, y todos los inconvenientes y los entuertos que se han ido presentando se han ido superando con éxito, y eso es lo más importante. Eso es cierto. Muchas gracias, doctor Amílcar, por la oportunidad de haber construido puentes de interlocución, de diálogo permanente, donde los departamentos hoy a su vez también cuentan con todo nuestro apoyo en temas que usted en buen momento supo presentar, supo adelantar. De manera que nuestra gratitud, doctor Amílcar, y le auguro también que seguiremos trabajando juntos como lo hemos hecho durante tanto tiempo. Quiero hoy dirigirme a ustedes, gracias Dylan Francisca por invitarme a clausurar esta cumbre de gobernadores, y veo que su poder de convocatoria es alto. Dirigirme sobre tres temas. El tema de la paz, el tema de la economía y el tema de la seguridad, que son los temas fundamentales del país en este momento, pero quisiera hacer una breve mención en cada uno de ellos. El tema de la paz. Está sucediendo algo extraordinario, que uno a veces pierde la dimensión de las cosas y se dedica a escudriñar los detalles, las coyunturas, y no ve el bosque, como dicen, la perspectiva general. Hoy, mientras nosotros estamos aquí reunidos, Dylan Francisca, con su extraordinaria generosidad, y me dicen que es una gran anfitriona, todos los gobernadores quedaron deslumbrados a donde los llevó anoche, no sé a dónde los llevó, pero quedaron deslumbrados. A bailar salsa, me imagino. Pero mientras estamos aquí reunidos todos nosotros, desde las montañas de Colombia, desde las selvas, están caminando ya todos los miembros de las FARC, para que a más tardar a finales del martes entrante estén concentrados en esas 26 zonas que acordamos que iban a recibirlos, para que ahí se inicie el proceso de desarme. ¿Quién se hubiera imaginado hace unos años que eso iba a suceder? ¿Quién se hubiera imaginado que las imágenes que vamos a ver, las FARC con sus fusiles caminando hacia esas zonas para entregárselos a las Naciones Unidas?
Eso es algo extraordinario que el mundo lo está viendo, admirando, aplaudiendo. Y esa es una etapa que culmina, pero comienza una igualmente difícil, desafíos enormes de la construcción misma de la paz. Lo que va a suceder en esas zonas es el fin del conflicto armado, se silencian las armas, los fusiles, pero la verdadera construcción de paz viene después, que ya la estamos comenzando a hacer. Y ahí es donde todos tenemos que unirnos, y el papel de los gobernadores, de los departamentos, el papel de los municipios y la coordinación con el gobierno nacional es absolutamente fundamental. Hemos diseñado todo un tablero de controles desde la propia presidencia. Está la parte normativa, cómo vamos a irle presentando al Congreso de la República aquellas reformas constitucionales, aquellas leyes estatutarias y leyes especiales que vamos a aprobar utilizando el procedimiento abreviado, cómo vamos a utilizar las facultades del presidente y toda la parte normativa que tenemos que adelantar para ir cumpliendo con los acuerdos. Está la parte de la transición, esta logística complejísima que es la construcción de estos campamentos. La gente dice, no, es que no llegó la madera, es que la carretera no está lista. Sí, ha habido problemas, por supuesto, porque ustedes no se alcanzan a imaginar algunos de estos sitios. Son sitios prácticamente inasequibles, donde solamente llegar es difícil, pues es más difícil construir un campamento con todas las facilidades que eso requiere. Pero ahí vamos y vamos avanzando bien. Y tenemos otro frente, que es el frente que debemos todos tener muy presente, porque eso es lo que realmente nos va a permitir gozar de los dividendos de la paz. Y es el frente de toda la inversión social, de todo el desarrollo rural que tenemos que emprender rápidamente para que la gente vea en forma clara y sienta la diferencia de un país en paz a la de un país en guerra, que vea que le llegó el progreso, que vea que le llegaron las oportunidades y que eso se traduzca en un mejor bienestar, mejor calidad de vida. Ese esfuerzo también es enorme, es desarrollar unas zonas que habían estado abandonadas por 50 años en virtud del conflicto. Y no solamente esas zonas, porque el posconflicto es para todo Colombia, que nos vamos a concentrar en un porcentaje en primera instancia para que esas zonas tengan una inversión, sí, pero el dividendo de la paz va a ser para todo Colombia. Y ahí tenemos que trabajar muy de la mano con los gobernadores. De manera que el momento de esta cumbre no puede ser mejor, más oportuno. Y vamos a seguir trabajando, porque ese posconflicto tiene que ser, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, una construcción de paz desde el territorio. Y ahí los gobernadores juegan un papel fundamental. De manera que ahora con este cambio de directivas, de todas formas el compromiso de los gobernadores está ahí y el compromiso del gobierno también, y la oportunidad nos obliga a coordinarnos cada vez mejor. Y lo hacemos dentro de una coyuntura económica que yo diría que es difícil, pero promisoria. Venimos de una situación compleja. Cuando se nos cayó el precio del petróleo y toda esta incertidumbre internacional, todas las economías se golpearon, sobre todo las economías emergentes como la colombiana. Pero ahí también nos pusimos unos objetivos muy claros y los hemos venido cumpliendo.
vamos a hacer un ajuste para tener que acoplarnos a la nueva coyuntura. Difícil, porque lo que le sucede a cualquier persona o cualquier compañía que de un día para otro se le bajan los ingresos en un 25%, eso genera un trauma. Y nosotros quisimos que ese trauma tuviera el menor costo posible, sobre todo la parte social, a los más vulnerables, que esa crisis, que esa coyuntura no nos golpeara, sobre todo en la parte social. Y lo hemos logrado. Ya pasamos la crisis, nos ajustamos el cinturón. El gobierno central, algunos dicen que el gobierno central no se ha ajustado. El ajuste del gobierno central ha sido monumental. Y hemos ajustado todos los presupuestos y eso también ha repercutido en las regiones, pero lo hemos tratado de hacer de la forma que genere los menores costos posibles en materia de crecimiento y de progreso social. Este año que terminamos con un crecimiento del 2%, 1% menos que el año anterior, que uno dice, sí, crecimos menos, pero cuando uno compara lo que le ha sucedido al mundo entero o a América Latina, crecimos muchísimo frente a lo que hubiera podido suceder. ¿A qué se debe eso? A que focalizamos los menores recursos que teníamos en aquellas actividades que generaran crecimiento, que generaran empleo. Y por eso logramos mitigar la baja del crecimiento. Somos el segundo país que más está creciendo en América Latina el año pasado y también este año. Pero sobre todo algo muy importante, que eso también fue un propósito hace 2 años, cuando comenzó a bajar el precio del petróleo, que hicimos unos programas, acuérdense ustedes, el PIPE 1, el PIPE 2. Hagamos lo posible para que el empleo no se resienta. Las cifras que dieron ayer el DANE comprueban que hemos logrado mantener la generación de empleo. Queridos amigos, llevamos 77 meses generando empleo en este gobierno, generando empleo y la mayoría de ese empleo por primera vez es empleo formal. Eso muy pocos países en el mundo pueden decir que llevan ese número de meses generando empleo. Ayer las cifras que dio el DANE, 22.150.000 colombianos y colombianas ocupados, una cifra que nunca en nuestra historia habíamos tenido. Eso es algo muy importante. Claro que todavía tenemos 2.150.000 o 2.180.000 personas desocupadas buscando empleo. Y ahí tenemos que concentrarnos hacia adelante. Pero afortunadamente, la parte más dura, los ajustes más severos ya se hicieron. Y lo que viene, todo es positivo, la tendencia toda es positiva. Y algo que quiero compartir con ustedes. Venía yo ayer del Perú con varios ministros, estábamos en un gabinete binacional con el presidente Kuczynski. Y entonces el ministro de Defensa, que fue durante muchos años presidente de la ANDI, me dijo, mire, presidente, lo que ha escrito el equipo económico de la ANDI sobre la economía colombiana que acaba de terminar el año. Y entonces me dio un documento, y voy a citarle algunas de las frases de ese estudio. Dice: las transformaciones en lo económico, político y social que el país ha registrado en los últimos años nos permiten mantener nuestra posición como una economía promisoria
entre todas las economías emergentes. Dice el documento, no es del gobierno, es de quien está encargado de darle a sus agremiados, a sus industrias, un análisis sobre la economía para que ellos hagan y tomen las decisiones que deben tomar. Dice, a pesar de las dificultades, Colombia termina el 2016, o sea, hace un mes, con cifras que reflejan la solidez de la economía. Se conserva el grado de inversión, el desempleo se mantiene en un dígito, se avanza en la parte social, se recupera la industria ha venido recuperándose, se tiene estabilizado el entorno macroeconómico. Después dice, es importante anotar que se ha mantenido el ingreso de la inversión extranjera directa hacia actividades como la industria manufacturera, el comercio, la electricidad, el sector financiero, el transporte, entre otros, que era uno de los propósitos, dejar de depender tanto del petróleo, de los productos y de las industrias mineroenergéticas y que se dedicara la inversión a otros. Aquí se consigna que eso se ha logrado. De manera que ahí tenemos una base de optimismo para poder ver lo que se nos viene con más entusiasmo, porque los desafíos que tenemos son grandes, pero estoy seguro que los vamos a poder superar si trabajamos juntos, gobernadores y el gobierno nacional y por supuesto también con los alcaldes. Y ahí quiero referirme a lo que podemos hacer hacia adelante, querida Dilia Francisca. Yo me acuerdo que en la cumbre en Montería, ustedes me pidieron, mire, se viene un momento difícil, sabemos que las regalías se van a disminuir en el ingreso del país por regalías, pero nosotros quisiéramos tener un espacio adicional. ¿Por qué no desahorra algo del dinero que tienen ahorrados para que se cumpla con ese objetivo de los fondos estabilizadores, de ahorrar en la época de las vacas gordas y de desahorrar en la época de las vacas flacas? Yo les prometí que haría eso. Le di instrucciones al señor ministro de Hacienda para que procediera en esa dirección. ¿Y qué hizo el gobierno? Desahorró todo lo que se podía desahorrar desde el punto de vista legal, y eso significa que los gobernadores van a tener una inversión en este año y el año entrante, 2017 y 2018, 25% más de lo que tuvieron en el 2015 y 2016. Ustedes me dijeron, presidente, en esta reforma tributaria que viene, ténganos en cuenta para ver si en alguna forma podemos aumentar nuestros recursos. Los ministros de Hacienda usualmente decían a los gobernadores, y yo lo digo porque yo fui ministro de Hacienda, claro, gobernadores, los tendremos en cuenta, y llegaba la reforma tributaria y los dejaban viendo un chispero. Pues en esta reforma no fue así. Hicimos una serie de reformas en nuestro sistema tributario donde, por ejemplo, les van a aumentar los ingresos en el impuesto al tabaco en este año 300.000 millones de pesos adicionales, y luego en el año entrante otros 300.000, o sea, 300 este año y 300 adicionales el año entrante, o sea, 600.000 para toda la vida. Esos son unos recursos importantes. La ley de licores, que ustedes generosa y amablemente apoyaron porque era una necesidad para el país. Ya nos iban a poner una serie de castigos en el comercio internacional por no cumplir con las promesas que habíamos hecho. En esa ley de licores les dijimos, los gobernadores, los departamentos no van a sufrir ninguna reducción, todo lo contrario,
vamos a aprovechar esa ley para mejorar los ingresos, y van a mejorar en cerca de 200.000 millones de pesos por año. También introdujimos cosas que ustedes estaban pidiendo, señores gobernadores, como poder tener herramientas para el cobro de los impuestos de los vehículos, para defenderse de que no les embarguen las cuentas, y otro tipo de medidas que van a mejorar esa situación fiscal en esta época en que para ustedes es fundamental y para el gobierno nacional también. No se nos olvide, gobernadores, y a ustedes no se les olvida, a mí tampoco se me puede olvidar. Lo que no se haga este año y el año entrante ya no se hizo. Se lo digo por experiencia, y ustedes lo deben saber, muchos de ustedes conocen esto mejor que yo. El primer año prácticamente no hay nada porque es el año en que todos aprueban sus planes de desarrollo y aprenden a manejar lo que les toca manejar. Son el segundo y tercer año, porque el cuarto año tampoco, entre otras cosas porque el nuevo gobierno central llegará a finales del año entrante y mientras se organiza tampoco van a tener una interlocución. Entonces, lo que hagamos este año y el año entrante es lo que realmente quedará para su legado y para el mío, porque lo que yo pienso es cerrar con broche de oro en todo lo que estamos haciendo y hacer muchas cosas más de aquí al final de mi mandato. Y aquí hay una idea que estoy consultando con el Congreso de la República, que me parece que es muy oportuna, viene como anillo al dedo en esta época del posconflicto. Tenemos unos recursos que se han venido acumulando porque no hemos tenido la capacidad de ejecutarlos, sobre todo los gobernadores y los departamentos, pero ahí también participa el gobierno nacional. El cajón de las regalías tiene unos recursos sin ejecutar, cerca del 1,5 billones de pesos. Entonces, la propuesta que le estoy presentando al Congreso, porque el Congreso es el que tiene que autorizar ese cambio, es que por una sola vez podamos descongelar una parte importante de esas regalías y dedicarlas todas a vías terciarias, que es lo que el pueblo está pidiendo. Y queremos hacer eso de común acuerdo todos, porque a donde yo voy y a donde van ustedes, lo que están pidiendo los colombianos son más vías, sobre todo vías terciarias. Ya las inversiones en esas grandes arterias, en las grandes autopistas, eso va viento en popa. Esta misma semana, la Financiera de Desarrollo Nacional aprobó nuevamente 600.000 millones de pesos en créditos para dos grandes carreteras, dos grandes vías, una que va entre Cesar y La Guajira y otro que va de Bello hacia Puerto Berrío, es uno de los tramos de Puerto Berrío. Eso va bien, eso va marchando adecuadamente, el mundo entero lo está viendo. Me preguntaba el presidente Kuczynski ayer, bueno, ¿cómo hicieron para hacer semejante inversión con semejantes esfuerzos y que todo esté marchando bien? Estábamos hablando de lo de Odebrecht, y lo de Odebrecht sí es un tema que ha convulsionado a toda la región, pero es un tema de un contratista entre muchísimos, los demás van viento en popa, y no debemos además frenar todo lo demás simplemente porque una de las empresas está corrompiendo a funcionarios y está pagando sobornos. Contra esa empresa que caiga todo el peso de la ley,
pero no se puede estigmatizar a todos los contratistas y a todos los empresarios. Todo lo contrario, tenemos es que empujar para que esas obras que ya van marchando, ustedes todos están viendo cómo el país está cambiando en materia de infraestructura. Los puertos, los aeropuertos, 58 aeropuertos, aquí el aeropuerto Bonilla Aragón, querida Dilian, el Dorado, ya el Dorado lo señalan como el aeropuerto más eficiente que hay en América Latina, primero en carga, tercero en pasajeros, y ya se nos está quedando cortico, vamos a tener que construir un nuevo aeropuerto ahí cerquita. 58 aeropuertos estamos interviniendo, estuve el sábado pasado, hoy hace 8 días, haciendo una vigilancia de obra al aeropuerto en el Amazonas, en Leticia, un aeropuerto realmente importante que va a cambiar la fisonomía de toda esa región que es tan importante para nosotros, y así sucesivamente. Pero entonces lo que tenemos es que alimentar toda esa infraestructura con vías terciarias. Entonces, sentémonos, planeemos y ejecutemos bien en forma transparente y en forma eficiente. Ya hay unos proyectos de licitaciones tipo, una serie de contratos tipo para poder contratar rápidamente, sabemos cuánto va a costar cada tipo de vías terciarias porque hay diferentes tipos, placa huella, pero hay otras que simplemente requieren un mantenimiento, entonces diferentes, pero sentémonos a priorizar y comencemos. Y yo creo que podemos, si hacemos un esfuerzo, construir más de 3.000 kilómetros de vías terciarias de aquí a agosto del año 2018. Estamos también en la parte económica con un gran potencial. El país está en este momento siendo objeto de un inmenso interés internacional. A veces los colombianos no nos damos cuenta cómo nos están viendo. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, esta semana, dio su informe y dijo lo siguiente, y estoy citando al Fondo Monetario, sobre Colombia: el crecimiento a mediano plazo se verá afianzado por el acuerdo de paz recientemente firmado y por una reforma tributaria estructural que va a generar espacios para gastos de importancia clave en infraestructura y sobre todo en programas sociales. Y hace un recuento de los pronósticos que tiene para los próximos 2 años. Mientras América Latina va a crecer, creció el año pasado negativo 0.7, Colombia creció el 2%, todavía las cifras no están, entre 1.9 y 2%. Para el año entrante, América Latina va a crecer 1.2%. Colombia, según el Fondo Monetario, 2.6%. Esta cifra de crecimiento coincide con lo que la ANDI y sus estudios señalan en ese documento que les mencionaba. Ellos dicen que vamos a crecer entre el 2,5% y el 3%. El año 2018, América Latina va a crecer el 2.1%, Colombia el 3.5%, según el Fondo Monetario. Y yo creo que inclusive podemos crecer más, podemos hacer un esfuerzo para crecer más. Y ahí es donde, si logramos trabajar coordinadamente, articuladamente, gobernadores y gobierno nacional, para que todas estas obras se puedan hacer, vamos a poder crecer más y vamos a poder generar todavía más empleo. O sea que tenemos una coyuntura muy favorable, aprovechémosla, a pesar de las dificultades, a pesar de las incertidumbres, que no sabemos qué va a pasar con Estados Unidos, que no sabemos qué va a pasar con Europa, que la China y que Rusia pues están en dificultades, pero nosotros tenemos nuestra propia economía sólida, tenemos en marcha programas internos que nos están dando la dinámica, vamos a seguir con la política de vivienda a todo vapor, construyendo viviendas como hemos venido construyendo. Cuando comenzamos el gobierno me dijeron,
¿Usted para qué le dice mentiras a los colombianos que usted va a construir 1 millón de viviendas si el gobierno que más ha podido construir construyó 300.000? Pues llevamos 1.300.000, Dilian, 1.300.000. Y vamos a seguir construyendo más. Ya están los programas, no es sino que sigamos con la dinámica. Y hay algo que muchos de los departamentos, yo quisiera que comenzaran a tomar conciencia sobre la importancia. Uno de los grandes rubros que en todos los países se disparó cuando los países tenían potencial para atraer, y que es uno de los sectores económicos que todo el mundo se disputa porque es un sector que no contamina, que genera un empleo bien remunerado y que deja divisas, que es el turismo. Todos los países, todos, están queriendo tener más turistas. Colombia es uno de los países con mayor potencial para aumentar el turismo. Y ahora con la paz, ese potencial se multiplica, porque como decía, los países que lograron la paz, el sector que más creció fue el turismo. Pues en Colombia, que no solamente estamos logrando la paz, sino que tenemos el potencial turístico de todas formas, ahí podemos hacer un gran esfuerzo. Y miren lo que salió hoy en un informe de CNN en español. Solamente porque es muy largo, pero voy a citar 2 frases. Dice, en Colombia hay una energía y un optimismo renovado. El país ha tenido un renacimiento dramático en los últimos años y entró en nuestra lista, en la lista de los países que van a tener más turistas hacia el futuro, porque hacen una lista, entró en nuestra lista por su geografía tan diversa, desde las cumbres de los Andes hasta sus exuberantes selvas y playas perfectas de arena blanca y la genuina calidez y amabilidad de su gente. Eso es un informe que el mundo entero está viendo hoy. Y citan a mucha gente, citan a una señora Cecilia Tecci, viajera argentina, que ya planea un próximo viaje al país del realismo mágico. Dice ella, todo eso me haría convencer a cualquiera, hace todo un recuento de lo que ella ha visto en Colombia, todo eso me haría convencer a cualquiera de que hoy no hay que morirse sin haber pisado y amado a Colombia. Eso es. De manera que, señores gobernadores, pongámonos las pilas, comencemos a trabajar y a invertir todos esos recursos que hemos logrado descongelar, estos nuevos recursos, y el Congreso de la República, señor presidente del Congreso y honorables senadores, si ustedes nos dan ese apoyo, y esto va a ser algo maravilloso porque realmente construir 2.000, 3.000 kilómetros de vías terciarias, usted lo sabe perfectamente, querida Dilian, y todos los gobernadores lo saben mejor que nadie, eso sería un proyecto realmente positivo para el desarrollo y sobre todo para aprovechar también el dividendo agropecuario, agroindustrial, que va a traer la paz. Si queremos la sustitución de cultivos, y qué bueno que ayer hubo una rueda de prensa donde se dio el resultado de la reunión donde finalmente se pusieron de acuerdo las FARC y el Gobierno Nacional para sustituir 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos, pero eso necesita vías terciarias para que por primera vez esos campesinos cocaleros van a tener una posibilidad. Gobernadora del Putumayo, usted lo sabe mejor que nadie, porque usted lo sufre. Si tienen vías terciarias para poder vender sus productos y sacarlos, en lugar de que les lleguen a comprar en la coca, ellos cambian de cultivo. Entonces tenemos un gran desafío ahí. Y eso también va a ser algo muy positivo para la economía. De manera que en eso tenemos
un gran desafío y una gran oportunidad, y tenemos que aprovecharla. Y por último, y brevemente, la parte de seguridad. Dilian, la felicito. A mí todos los días me dan este informe sobre qué está pasando en todos los departamentos, en los diferentes delitos, los diferentes tipos de delitos. Y usted aquí en el Valle del Cauca, en el homicidio ha bajado 20% en lo que llevamos de este año frente al año pasado. En lesiones comunes ha bajado el 12%. En secuestro extorsivo y simple, 36%. En extorsión ha bajado 42%. En hurto común bajó 9%. En lo único donde se rajó es en el hurto de vehículos, que subió el 13%. Hay que ponerle las pilas ahí. Señores policías, por favor, pilas en el hurto de vehículos. Y en actos de terrorismo, menos 71%. Pero pasó el examen con creces, Dilia, de verdad que muchas felicitaciones. Pero mi cuento viene a lo siguiente. Ustedes acaban de condecorar a la policía, muy merecido, nuestros héroes, nuestra policía, nuestros soldados, que nunca tendremos suficiente para pagarles lo que han hecho por este país y lo que hacen. Pero el próximo lunes comienza a regir el nuevo Código de Policía. Eso es muy importante, muy importante. Ese código lo presentamos por primera vez, o lo creamos por primera vez cuando el general Naranjo estaba director de la policía y este servidor estaba de ministro de Defensa, hace más de 10 años. Y lo hemos venido socializando y ajustando. Yo creo que no ha habido un proyecto, y lo saben los señores senadores y representantes, más socializado que este Código de Policía. Finalmente se aprobó, gracias, y entra en vigencia el próximo lunes. Este código tiene una serie de responsabilidades para los gobernadores, por primera vez, antes no existía. Los gobernadores no tenían nada que ver con la seguridad de los ciudadanos de su departamento y no tenían ninguna injerencia, ahora sí. Es muy importante que todos los gobernadores asimilen bien, es un código bastante extenso, pero asimilen bien, coordinen a los alcaldes y hagan una labor con la policía. La policía está preparada y dispuesta. General Restrepo, usted lo sabe muy bien. Ustedes saben y ustedes tienen unas instrucciones precisas de hacer pedagogía para que la gente, los ciudadanos de todo el país entiendan el código, que sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, porque los ciudadanos tienen que tener muy conscientes que tienen derechos, pero también tienen deberes. ¿Para qué? Para que podamos convivir nosotros mejor, para que podamos vivir más tranquilos, para que si hay alguna disputa no nos agarremos a bala, sino que la podamos dirimir en forma civilizada. Y viene, además, es una feliz coincidencia, no fue planeado así, pero mi Dios está ayudando mucho a Colombia, que este Código de Policía entre en vigencia en el momento en que las FARC están entrando a los campamentos. Háganme el favor, eso es algo maravilloso, maravilloso. De manera que les dejo, señores gobernadores, esa muy respetuosa solicitud. Estúdiense el código, internalícenlo, apréndanselo, organicen a sus alcaldes, pero sobre todo pedagogía con los ciudadanos. Yo realmente creo que eso puede mejorar muchísimo la tranquilidad, la convivencia ciudadana, que ahora que estamos construyendo la paz, sí que la necesitamos. De manera que a todos muchas gracias, señores gobernadores, seguimos trabajando juntos. Dilian, la felicito por una presidencia muy efectiva este año que deja, pero usted seguirá trabajando por su departamento y por los departamentos de Colombia. Al nuevo presidente también estaremos trabajando de la mano. Plinio, usted también, lo conozco bien, sé que va a hacer una gran labor. Y a Amílcar, de nuevo, muchas gracias, y a todos, muchas gracias.